Acusado por una mentira, la traición de mi mejor amigo y el precio de la verdad. La hermana de mi mejor amigo está diciendo que está embarazada de mí. No solo se lo contó a mis padres, sino también a los suyos y, por supuesto, a Adrián, su hermano. Y lo peor de todo es que jamás la toqué. Valeria tiene un enamoramiento conmigo desde hace tiempo y, como no le correspondí, ahora decidió inventar esta mentira que me está destrozando la vida. Yo sé que tarde o temprano nacerá el bebé y podré demostrar que no es mío con una prueba de ADN, pero mientras tanto estoy viviendo un infierno. Mis padres llevan 3 días dándome la espalda, tratándome como a un desconocido. Solo me dirigen la palabra para gritarme, para exigirme que confiese algo que no hice. Pero me niego, porque es mentira. Supongo que para cualquiera que escuche esto, la situación parece absurda. Incluso a mí me cuesta creerlo. Por eso siento la necesidad de retroceder un poco y explicar de dónde vengo, cómo soy, y por qué me duele tanto que mis propios padres no me crean. Siempre fui un buen hijo. Como hijo único, crecí con la atención de mis padres puesta en mí y jamás les di motivos para preocuparse. Buenas notas, sin peleas, sin problemas, sin rebeldías adolescentes. Me enorgullecía pensar que los hacía sentir orgullosos. Nunca levanté la voz, nunca falté al respeto. Siempre me esmeré en ser responsable. Cuando entré a la secundaria, mis padres me dejaron claro que, si quería que me apoyaran con la universidad, debía mantener buenas calificaciones. Ellos podían pagarlo, pero yo tenía que demostrar que lo merecía. Y lo hice. Pasaba la mayoría del tiempo estudiando, dejando de lado fiestas, salidas o relaciones que me distrajeran. Nunca fui el chico más sociable, pero tuve la suerte de conocer a Adrián, mi mejor amigo. Su familia se mudó a la ciudad cuando teníamos 8 años y, desde entonces, nos volvimos inseparables. Vivía a un par de calles de mi casa, así que compartíamos casi todo, clases, tardes de tarea, fines de semana. Si no estaba en mi casa, estaba en la suya, y viceversa. De hecho, con el tiempo, llegamos a ser casi como parte de la familia del otro. Sus padres me trataban con cariño, y mis padres lo veían a él como un hermano que nunca tuve. Adrián era mi lugar seguro, el tipo de amistad que sabes que durará para siempre. Él tenía una hermana menor, Valeria, 2 años más chica que nosotros. En ese entonces tenía 16. Nunca fue antipática conmigo, al contrario, siempre me trató bien. Había momentos en que me daba la impresión de que le gustaba, pero yo no pensaba en ella de esa manera. Para mí era como una hermanita más. Era impensable mirarla con otros ojos. Además, yo no estaba muy enfocado en las citas. Sí, me gustaba alguna chica de vez en cuando, incluso llegué a tener un par de citas. Mi relación más larga apenas duró un mes con Lucía, una compañera de matemáticas. Pero nada serio. Lo mío siempre fueron los estudios, porque sabía que ahí estaba mi futuro. Ahora que lo pienso, cuando salía con Lucía notaba cierta incomodidad en Valeria. La veía mirar con desagrado o fruncir el ceño cada vez que la mencionaba. A veces murmuraba algo que no alcanzaba a escuchar, pero cuando le preguntaba qué le pasaba, respondía con un simple nada. Yo lo interpretaba como un enamoramiento adolescente normal, algo que no iba a mayor cosa. Por eso, lo que sucedió después me tomó totalmente por sorpresa. Nunca tuve ninguna advertencia, nada que me preparara. Un día regresé de la escuela como siempre, y Adrián se quedó en una reunión de su club. Yo planeaba verlo al día siguiente. Pero al llegar a casa me encontré con una escena extraña, mis padres estaban en la sala, junto a los padres de Adrián y Valeria. Los 4 me miraban con rostros tensos, como si estuvieran a punto de darme una noticia devastadora. El aire en la sala pesaba. Me quedé parado en la entrada, con un nudo en el estómago, presintiendo que nada bueno saldría de esa reunión. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque en el fondo no quería escuchar la respuesta. Me senté junto a mis padres, y fue entonces cuando lo soltaron. Valeria había estado en mi casa esa tarde y les dijo que estaba embarazada. Lo más grave, aseguró que yo era el padre. No podía creer lo que oía. Era una completa locura. Nunca había tenido nada con ella, ni con nadie. Yo era virgen, y de pronto me estaban acusando de algo imposible. Los miré, esperando que entendieran lo ridículo que sonaba, pero la expresión en sus rostros me dijo otra cosa. No me creían. Sentí un frío recorrerme entero. ¿Quieres que siga con la parte 2 donde comienza la confrontación directa con los padres y los de Valeria? Aquí tienes la parte 1 reescrita con los nombres cambiados, Martín, Adrián, Valeria, Lucía y Carmen, manteniendo el tono emocional e introspectivo, sin alterar la esencia de los hechos. La hermana de mi mejor amigo anda diciendo que está embarazada de mí. No solo se lo contó a sus padres y a Adrián, sino también a los míos. Y lo peor es que jamás la toqué. Valeria lleva tiempo con un evidente enamoramiento hacia mí, y como no le correspondí, decidió inventar esta mentira que me está destrozando la vida. Sé que, cuando nazca el bebé, una prueba de ADN bastará para demostrar la verdad. Pero mientras tanto, mis propios padres me miran como si fuera un desconocido. Hace 3 días que apenas me dirigen la palabra, y cuando lo hacen es solo para gritarme que confiese lo que supuestamente hice. No sé cómo explicarles que no hay nada que confesar.
Entiendo que alguien que escuche esto pueda pensar, ¿qué demonios? Yo mismo lo pienso. Por eso necesito retroceder un poco y contar cómo soy y por qué me duele tanto que no me crean. Siempre fui un buen hijo. Hijo único, sí, pero jamás consentido hasta el punto de perder el rumbo. Nunca di problemas, ni de niño ni de adolescente. Buenas notas, sin peleas, sin vicios. Respetuoso siempre. Me enorgullecía de ser alguien en quien mis padres pudieran confiar. Ellos me dejaron claro que, si quería ir a la universidad, debía mantener un rendimiento excelente. Y lo cumplí. Sabía que no había otra manera, dependía de ellos para cubrir parte de la matrícula y mi futuro estaba en juego. Así que mi vida se resumía en estudiar, leer, prepararme. No era el más sociable, pero tampoco me importaba demasiado. La excepción era Adrián. Lo conocí cuando tenía 8 años, recién llegado al vecindario. Desde entonces nos volvimos inseparables. Era más que un amigo, era como el hermano que nunca tuve. Pasábamos juntos en la escuela, y fuera de ella también. Dormíamos en casa del otro, compartíamos secretos, y nuestras familias nos acogieron como a un hijo más. Adrián tenía una hermana, Valeria, 2 años menor. Siempre fue educada conmigo. Alguna vez noté en sus gestos que sentía algo más, pero para mí ella era solo la hermana pequeña de mi mejor amigo. Nada más. Sería impensable mirarla de otra forma. Yo tampoco era de salir mucho con chicas. Tuve un par de citas en el pasado, y una relación corta con Lucía, una compañera de matemáticas. Duró apenas un mes. Nada serio. Los estudios estaban por encima de todo. Recuerdo que, en ese tiempo, Valeria se mostraba incómoda cada vez que mencionaba a Lucía. Torcía el gesto, murmuraba cosas. Cuando le preguntaba, respondía con un simple nada. Supuse que era un capricho pasajero, un enamoramiento adolescente sin importancia. Y entonces todo explotó de la peor manera. Ese día volví de la escuela como siempre. Adrián se quedó en una reunión de su club y planeábamos vernos al día siguiente. Al entrar en casa, me encontré con algo extraño, mis padres estaban en la sala, junto a los de Adrián y Valeria. Las caras serias, el silencio cargado. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque algo en mí sabía que no quería escuchar la respuesta. Me senté junto a mis padres y, sin rodeos, lo soltaron. Valeria había dicho que estaba embarazada. Y que el bebé era mío. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Era absurdo. Imposible. Yo nunca había estado con ella, ni con nadie. Yo era virgen. Y aún así, ahí estaban, todos mirándome como si fuera culpable. La expresión en sus rostros me atravesó más que cualquier grito, no me creían. El silencio se hizo insoportable. Yo buscaba en sus miradas algún rastro de duda a favor mío, pero lo único que encontraba era desconfianza. Eso no es cierto, dije al fin, con la voz quebrada. Nunca he estado con Valeria. Jamás. Mi padre me clavó los ojos con una dureza que jamás había visto en él. Martín, basta de mentiras. Sabemos que lo hiciste. No. Me levanté de golpe. No hice nada. Soy virgen, ¿cómo voy a ser el padre de ese bebé? La vergüenza de admitirlo delante de todos me quemaba, pero era la verdad. No había otra forma de defenderme. Sin embargo, en lugar de alivio o sorpresa, recibí miradas de incredulidad. El padre de Adrián intervino con tono acusador. Nuestra hija no se inventaría algo así. Dijo que le diste la espalda cuando supo que estaba embarazada, que la dejaste sola. ¿Y ahora pretendes negarlo? Sentí que la sangre me hervía. Eso es mentira. Sí, Valeria tenía un enamoramiento conmigo, pero nunca pasó nada. No estoy enamorado de ella, nunca lo estuve. ¿Por qué no lo entienden? La madre de Valeria me señaló con un dedo tembloroso. Eres un desalmado. Aprovecharte de mi hija y luego negarlo, ¿qué clase de hombre eres? Me reí con desesperación. Era un gesto nervioso, casi doloroso. Lo único que tienen que hacer es una prueba de ADN cuando nazca el bebé. Solo eso. Y entonces verán que no soy el padre. Mi madre, en lugar de calmarse, explotó. Cállate ya, Martín. Asume tu responsabilidad de una vez. Nos estás avergonzando a todos. La rabia y la impotencia me dejaron sin aire. Si alguna vez dejara embarazada a alguien, no me escondería. Asumiría lo que me tocara, aunque no lo quisiera. Pero no me van a obligar a cargar con algo que no es mío. Nadie quiso escuchar. Los gritos aumentaron, las acusaciones se amontonaban unas sobre otras, hasta que los padres de Valeria decidieron marcharse, indignados, lanzando miradas de odio. La puerta se cerró de golpe y el silencio volvió a caer, pesado y hostil. Mi madre me señaló las escaleras. Sube a tu cuarto. No quiero verte. Me das vergüenza. Obedecí en silencio. Subí a mi habitación con el pecho hecho un nudo. Cuando finalmente estuve solo, el peso de todo me cayó encima. Mis propios padres me habían dado la espalda.
Después de años de confianza, de nunca fallarles, ahora me trataban como un criminal. Esa noche no cené. Esperé a que la casa quedara en silencio, bajé a la cocina, tomé un poco de pan y regresé a mi cuarto. Así pasaron los días siguientes, encerrado, comiendo a escondidas, evitando a mis padres y siendo evitado por ellos. La casa que siempre había sentido como refugio ahora era un lugar hostil. No entendía cómo podían creerle a Valeria y no a mí. No entendía cómo podían mirar a su propio hijo como si fuera un desconocido. La angustia me devoraba. Tenía miedo de lo que vendría, miedo de perderlo todo, mi familia, mi futuro, mi vida entera. Pasaron 3 días en ese estado insoportable. Yo apenas salía de mi cuarto, y cuando lo hacía, era como un fantasma en mi propia casa. Mis padres me ignoraban por completo, salvo para lanzarme alguna mirada dura que me atravesaba como cuchillo. Yo pensaba que, con el tiempo, se calmarían. Que al menos esperarían a que naciera el bebé para comprobar la verdad. Pero estaba equivocado. Una tarde golpearon la puerta de mi cuarto. Cuando abrí, ahí estaban los dos, con rostros tensos. No había ni rastro del cariño con el que me habían mirado toda mi vida. Mi padre fue directo. Martín, tienes que irte. Creí que había escuchado mal. ¿Qué? Ya lo oíste, intervino mi madre, con los brazos cruzados. No podemos seguir viviendo bajo el mismo techo con alguien que nos miente en la cara. Sentí que se me derrumbaba el mundo. No estoy mintiendo. Les juro que no hice nada. Por favor, créanme. Mi padre negó con la cabeza, impasible. Si quieres seguir aquí, admite lo que le hiciste a Valeria y responsabilízate. De lo contrario, recoge tus cosas y vete. Las lágrimas me ardían en los ojos. No puedo admitir algo que no pasó. Mi madre apretó los labios y dijo la frase que me partió en dos. Entonces, haz la maleta. No hubo más discusión. Me encerré en mi cuarto con las manos temblando. Miraba mis cosas, mis libros, mi ropa, mis recuerdos, y me parecía imposible que estuvieran echándome de mi propia casa por algo que no hice. Después de un rato, tomé lo básico y salí. No sabía a dónde ir. Caminé sin rumbo hasta que decidí llamar a mi tía Carmen. Apenas escuchó lo que había pasado, vino enseguida a buscarme. Su expresión lo decía todo, incredulidad y rabia. No puedo creer lo que te hicieron, me dijo, abrazándome con fuerza. Ven conmigo, hijo. Aquí siempre tendrás un lugar. Me instalé en su casa esa misma noche. Apenas me senté en el sofá, Carmen tomó el teléfono y llamó a mis padres. No estaba jugando. Les dijo, con una furia que nunca le había visto, que eran unos irresponsables, que cómo podían echar a su propio hijo por algo que ni siquiera estaba probado. Les exigió que al menos esperaran al nacimiento y a la prueba de ADN. No escuché la respuesta, pero el tono de mi tía lo dijo todo. Colgó con un bufido y volvió a mirarme. No te preocupes, Martín. Yo sí creo en ti. Ese simple gesto me devolvió un poco de aire. Me sentí menos solo. Aún así, el dolor de la traición seguía clavado en mi pecho. Mis padres me habían abandonado sin dudarlo. Preferían la palabra de Valeria antes que la mía. Esa noche apenas dormí, pensando en todo lo que podía perder, mi casa, mis estudios, incluso la amistad con Adrián. Y lo peor era que no veía un camino claro para recuperar nada de eso. Las primeras noches en casa de mi tía Carmen fueron extrañas. Por un lado, me sentía aliviado de no tener que soportar el silencio y las miradas frías de mis padres. Por otro, me dolía profundamente haber perdido mi hogar de esa manera. Mi tía trataba de animarme, me decía que estaba a salvo con ella y que podía quedarme el tiempo que necesitara. Se lo agradecía, pero en el fondo me costaba aceptar que mis propios padres me hubieran echado sin más. En la escuela, la situación tampoco mejoraba. Valeria seguía esparciendo el rumor de que yo era el padre de su hijo, y aunque yo lo negaba con firmeza, la gente estaba dividida. Algunos me creían, otros me miraban con desprecio. Los pasillos se sentían como un campo minado. Lo peor fue Adrián. Apenas cruzamos palabra. La única vez que intenté hablarle, me dijo que no podía ponerse de mi lado porque sus padres lo desheredarían si lo hacía. Lo entendía a medias, era su familia, claro, pero también se suponía que era mi mejor amigo. Me dolió más su silencio que los insultos de los demás. Las cosas se pusieron realmente feas un viernes al salir de clases. Estaba a punto de dirigirme a casa de mi tía cuando 3 amigos de Valeria me cerraron el paso, 2 chicos y una chica. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando uno de ellos me empujó contra la pared. «Así que ahora te haces el inocente, ¿eh?», me gritó uno. Antes de poder responder, recibí un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Luego vinieron los puñetazos, las patadas. Traté de defenderme, pero eran 3 contra 1. Lo único que conseguí fue terminar en el suelo, con un ojo morado y los brazos llenos de moretones. Me levanté como pude y me fui tambaleando hasta la salida. Cuando llegué a casa de mi tía, apenas me vio, me agarró de los hombros con un susto tremendo. «Dios mío, Martín. ¿Qué te hicieron?». No quise darle detalles, pero al final me sacó la verdad.
Insistió en que lo denunciara al director, y aunque no quería alargar el drama, terminé cediendo. El director se mostró indignado cuando me vio y me prometió que esos chicos serían sancionados. Pero luego me miró con seriedad y dijo algo que me dejó pensando. Martín, mientras esta situación siga, tu presencia aquí solo va a generar más conflictos. Quizá deberías considerar terminar la escuela en línea. Al principio me resistí. No quería que Valeria y sus mentiras me quitaran también la oportunidad de graduarme con mis compañeros. Pero estaba agotado, cansado de los rumores, del acoso, de las miradas acusadoras. Al final acepté. Así fue como dejé la escuela presencial y empecé a terminar mis clases desde la casa de mi tía. Ella me apoyó en todo, incluso habló con los profesores para asegurarse de que no quedara en desventaja. Mientras tanto, no tuve más noticias de mis padres. Carmen seguía intentando hablar con ellos, pero le pedí que dejara de hacerlo. Era inútil. Hasta que naciera el bebé y se demostrara con pruebas, ellos nunca me creerían. Y yo ya estaba cansado de rogar. Cada día que pasaba, la rabia crecía más en mí. Al principio pensaba que, si alguna vez se disculpaban, podría perdonarlos. Pero con el tiempo, esa posibilidad se fue apagando. No sé si algún día vuelva a sentir por ellos lo mismo que antes. Pasaron los meses más largos de mi vida. Entre clases en línea y un trabajo a medio tiempo que conseguí para ahorrar, trataba de mantenerme ocupado y no pensar demasiado en lo que había perdido. Mi tía Carmen era un pilar enorme para mí, siempre tenía palabras de aliento, aunque yo a veces apenas podía responderle con un gesto. Mientras tanto, los rumores seguían flotando. Valeria evitaba hablarme directamente, pero su historia había calado hondo en muchos. Yo me aferraba a una única certeza, tarde o temprano nacería el bebé y entonces todo saldría a la luz. Y llegó ese día. Recuerdo que estaba en mi habitación, terminando un ensayo para la escuela, cuando Carmen entró con el celular en la mano. Me miró con una mezcla de alivio y un extraño brillo de triunfo en los ojos. Martín, me dijo, el bebé de Valeria nació. Me quedé congelado. Sí. Ella sonrió de una forma que no le había visto en meses. Es asiático. Al principio pensé que lo había escuchado mal. ¿Qué? Sí. El niño tiene rasgos claramente asiáticos. No hay duda. No puede ser tuyo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando. Luego sentí como una avalancha de emociones me golpeaba al mismo tiempo, alivio, rabia, tristeza, frustración, incluso una risa amarga que se me escapó sin querer. Era la prueba irrefutable que había esperado. Ya no había discusión posible. Por fin estaba libre de esa mentira. Con el tiempo me enteré de que mis padres también lo habían visto y que, de golpe, la versión de Valeria se derrumbaba. No tardaron en contactarme. Me escribieron, me llamaron, incluso aparecieron frente a la casa de Carmen, suplicando hablar conmigo. No respondí al principio. Estaba demasiado herido. Cuando por fin accedí a verlos, fue en un parque, un lugar neutral. Llegaron con caras compungidas, se disculparon una y otra vez, y hasta sacaron un cheque para ayudarme con la universidad. Lo tomé, aunque lo guardé sin usarlo de inmediato. Porque aunque las palabras sonaban a arrepentimiento, dentro de mí había una herida que no se cerraba tan fácil. Sí, me habían echado. Sí, me habían tratado como a un delincuente. Y ahora, de repente, querían recomponerlo todo con un papel firmado. No sabía qué hacer con ese cheque, ni con ellos. Parte de mí quería mandarlos al diablo. Otra parte aún anhelaba tener padres que me apoyaran como antes. Pero lo cierto es que algo se había roto, y yo no podía fingir que nada había pasado. Con respecto a Valeria, no dijo nada directamente. Solo supe que seguía con el bebé, que el verdadero padre nunca se hizo cargo. Adrián, por su parte, nunca me buscó. Ni una llamada, ni un mensaje. La amistad que habíamos tenido toda la vida desapareció como si nunca hubiera existido. Yo, en cambio, tenía claro lo que me quedaba por hacer, terminar mis estudios, entrar a la universidad y construir mi vida desde cero, con o sin mis padres. Después de aquel encuentro en el parque, todo se volvió más confuso. Mis padres insistían en querer arreglar las cosas. Me decían que estaban arrepentidos, que habían cometido un error al no creerme, que lo único que querían era recuperar a su hijo. Me dieron aquel cheque como prueba de buena fe. Yo lo acepté, pero lo guardé en un cajón. No lo usé de inmediato. No confiaba en ellos. Sentía que había una intención oculta, como si quisieran comprar mi perdón. Y, con el tiempo, entendí que no estaba equivocado. Un familiar nos contó que a mi padre le habían diagnosticado una enfermedad grave y que tarde o temprano necesitaría cuidados. No me sorprendió cuando, en la siguiente cena que me invitaron, me hablaron de eso y me insinuaron que lo mejor sería que volviera a casa para ayudar. Fue entonces cuando sacaron el tema del dinero. Dijeron que, si no aceptaba regresar, tendría que devolver el cheque. Lo que no sabían era que, unos días antes, ya lo había cobrado. El dinero estaba en mi cuenta y, legalmente, estaba respaldado como un regalo. Así que cuando me lanzaron aquella amenaza, solo pude reír con amargura.
Les dije que no había nada que devolver y que no me iban a manipular otra vez. Mi madre rompió en llanto, mi padre me acusó de ser cruel, pero yo ya no sentía nada. Me echaron cuando más los necesitaba, les recordé. No esperen ahora que me convierta en el hijo ejemplar que los salve. Me levanté de la mesa y me fui. Desde ese día, corté todo contacto con ellos. Fue doloroso, sí, porque en el fondo seguían siendo mis padres. Pero comprendí que yo no podía seguir cargando con sus decisiones ni con su falta de fe en mí. Con Valeria, la situación tomó otro rumbo. Al principio no quise seguir pensando en ella, me bastaba con saber que la verdad había salido a la luz. Pero con el tiempo, y después de hablar con el amigo abogado de mi tía Carmen, comprendí que no podía dejarlo ahí. Él me explicó que lo que ella había hecho era difamación y que yo tenía derecho a exigir justicia. Por su culpa, tuve que abandonar la escuela presencial, soporté insultos, agresiones físicas y el rechazo de mis propios padres. Mi vida se trastocó completamente. Al principio dudé. No quería seguir atado a ese capítulo, mucho menos enredarme en un proceso legal que me robara energía. Pero luego pensé en todo lo que había perdido y en el daño que había sufrido. Valeria no solo había mentido, había destruido mi reputación y parte de mi vida. No podía salir impune. Con el apoyo de Carmen y de aquel abogado, decidí demandarla. No fue una decisión fácil. Sabía que iba a generar más conflictos, que los padres de Adrián y Valeria me odiarían aún más. Y así fue, intentaron convencerme de desistir, diciendo que Valeria ya tenía suficiente con cuidar sola a su hijo. Adrián incluso me llamó, después de meses de silencio, pidiéndome que dejara todo atrás. Pero no lo hice. No podía. El juicio fue duro, pero contábamos con pruebas sólidas, incluidos los mensajes que ella misma me mandó, admitiendo que había inventado todo porque estaba enamorada de mí y quería llamar mi atención. Esas capturas fueron definitivas. Finalmente, el juez falló a mi favor. La compensación económica fue mayor de lo que imaginaba, suficiente para cubrir mis estudios completos sin necesidad de trabajar medio tiempo. Ese dinero significaba libertad, podía concentrarme en mi futuro, en la universidad, en construir mi vida sin depender de nadie más. Cuando supe el veredicto, sentí una mezcla de alivio y justicia. No era venganza, era poner las cosas en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí reivindicado. Hoy, mirando atrás, sé que esta experiencia me marcó para siempre. Perdí a mis padres, a mi mejor amigo y parte de mi adolescencia. Pero también aprendí a defenderme, a no dejar que otros me definan con sus mentiras. Y descubrí que, incluso en medio del dolor, siempre hay una salida si uno se aferra a la verdad. La vida sigue, y ahora, por fin, siento que puedo seguir adelante. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.